hay datos públicos que no se están poniendo en la web. Hay muchos ministerios en donde o no se trabajan los datos que se tienen o sencillamente no existe voluntad de publicarlos. Porque hay una cultura todavía muy fuerte de que yo con la información tengo poder. Necesitamos un cambio cultural, por sobre todo. Nosotros como ciudadanos, como personas, necesitamos también ese ejercicio, ¿verdad?, de ver qué es lo que está haciendo el Estado, qué están haciendo con nuestros recursos. Y para eso la información es clave, ¿verdad? Desde la perspectiva de TEDIC, ¿cómo ven este nuevo entorno de las normativas en cuanto a acceso a información? Avanzamos un montón. Desde el 2014 creo que con la ley, ¿verdad?, había muchísimo progreso. Tenemos un portal de acceso a información pública, algo que no teníamos antes. Cualquier ciudadano puede preguntar a las instituciones, pedir información. ¿A quién iba uno antes a reclamar si es que no le daban información pública? Eso no estaba formalizado, ¿verdad? Tenemos ahora mecanismos para exigir que nos demanden información en caso de que nos nieguen. Pero tenemos todavía desafíos, definitivamente. Se le obliga al sector público a publicar los datos en forma clara, en forma precisa, porque esos datos son utilizados por centros de investigación y por consultoras que pueden procesarla, y al procesarla van haciendo cierto tipo de análisis que favorece tanto al mismo sector público y a los agentes económicos, que son aquellos que invierten en el país o que toman decisiones de negocios. La gente se está volviendo muchísimo más exigente, también a medida, por sobre todo también que tenemos todo este éxodo rural, urbano, ¿verdad? Cada vez las urbes son más importantes como votantes, ¿verdad? Y acá circula muchísima información y creo que las autoridades van a tener que empezar a basarse también en datos para diseñar sus políticas públicas, porque tienen que responder a las demandas de la gente, ¿verdad? Cómo se confeccionan los datos es todo un tema, ¿verdad? O sea, la calidad del dato, porque una cosa es que te lo den y otra es que vos confíes de que ese dato de hecho es fidedigno, exactamente. Porque viene de la propia institución pública, ¿verdad? Porque viene de la institución pública, entonces muchos investigadores tienen dudas sobre la metodología de recolección de datos, cuestionan algunas metodologías también que se utilizan. Nuestro país, ¿verdad?, por ser muy desigual, ¿verdad?, tiene características muy particulares, entonces los datos necesitan reflejar, por ejemplo, esas desigualdades. Claro, esas desigualdades en los departamentos, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo el norte de un departamento que el sur, ¿verdad?, porque la producción de repente puede ser distinta, entonces los índices de pobreza también afectan los datos. Y los investigadores dicen, a veces no queremos ni usar esos datos, pues no sabemos si es que están bien hechos, ¿verdad? Hay ministerios en que se niegan la información de un sector a otro dentro del ministerio. Mucha gente que guarda información de distinta índole no se comunican entre ellos para producir incluso análisis que le sirven a ese propio ministerio. Un centro de análisis no tiene toda la capacidad económica para contar con toda la infraestructura de datos, lo que sí lo tiene el sector público. Muchas veces nosotros nos vimos obligados a realizar entrevistas o cierto tipo de encuestas elaboradas por nuestro propio centro, que también lo hacen otros centros, porque no están disponibles esos datos en el sector, porque no estaban disponibles esos datos en el sector público. Y gracias a que nosotros hicimos un ejercicio para demostrar que el Mercosur, por ejemplo, no es el principal destino de las exportaciones del Paraguay, y que se deben estimar mejor los datos de reexportaciones y en forma clara poner en la página web. El Banco Central lo empezó a hacer eso a partir de 2013. Recién en 1998, cuando la Dirección General de Estadística y Censo recibe una cooperación muy importante del Banco Mundial y del BID, comienza a hacerse las encuestas en todo el país.
Nosotros lo que tratamos de hacer es generar espacios donde produzcamos o generemos, por ejemplo, herramientas tecnológicas que faciliten el uso de esos datos que el gobierno, que las instituciones públicas disponen. Hace un par de años hicimos una hackathon en el Congreso, por ejemplo, donde llevamos a programadores, comunicadores, periodistas, diseñadores, a hurgar un poco en la información que tiene el Congreso y ver qué podemos hacer para hacerlo un poco más comunicable también, ¿verdad? Uno, para entender cómo se hacen esos datos, y para generar, por ejemplo, visualizaciones que nos cuenten cómo ha evolucionado el presupuesto del Congreso desde la caída de la dictadura, por darte un ejemplo. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es de incentivar a la gente a utilizar la información que está disponible, y también a exigir, por sobre todo, exigir información. Y traducirlo a un lenguaje mucho más digerible, el caso del surtidor que plasma las informaciones. Por ejemplo, si un medio con el que trabajamos muy de cerca, sí, eso es lo que tratamos de hacer. Mucha gente va y demanda que más dinero se dé a ciertos tipos de sectores como la salud, la educación, o a ciertos lugares muy específicos de la educación y la salud. Pero esas demandas muchas veces terminan simplemente en la protesta frente al Congreso mientras están deliberando dentro del presupuesto general de la Nación, y no en saber exactamente el histórico de cómo se fueron dando esos gastos y cómo se fueron dando esos gastos públicos en otros sectores, para poder entender, por ejemplo, hasta qué punto se puede aumentar un gasto en ciertos sectores y hasta qué punto no se puede, cuáles son las limitantes. En la medida en que se abra mucho más eso y el Ministerio de Hacienda ponga cada vez más claro en su página web el destino de los gastos, entonces también la gente que demanda un mayor monto del presupuesto para ciertos tipos de actividades tiene una idea mucho mejor, y entonces su demanda puede ser mucho más estructurada y no simplemente de protesta. Toda información es poder, y la información sirve para someter a rendición de cuentas a las autoridades. O sea, ellos te pueden decir una cosa, que han hecho una cosa, y si tienes la información ahí que lo refuta, ¿verdad? Bueno, para las siguientes elecciones pensá 2 veces antes de votarle a un mentiroso, a una mentirosa, o a una persona que de hecho es coherente.